Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar en que ustedes se encuentren. Bienvenidos a la revisión de esta tercera guía del programa Yo Mejoro Mi Negocio sobre cómo organizar sus finanzas. Tal vez este es uno de los módulos más importantes de todo este programa. Para comenzar, debemos ratificar que este programa denominado Yo Mejoro Mi Negocio del Banco Solidario es totalmente gratuito y el cliente puede acceder a todo material del programa ingresando a esta página web www.cuidatufuturo.com/Yo Mejoro Mi Negocio. Recuerden que deben estar conectados desde su celular o desde su laptop o su computadora al internet y pueden entrar a esta página web para ver todas las guías. Insistimos que los beneficios de este programa Yo Mejoro Mi Negocio son, entre otros, que está pensado en ustedes como clientes exclusivos del Banco Solidario, que la capacitación tiene como objetivo hacer crecer su negocio y manejar mejor las finanzas de sus negocios. Es totalmente gratuito, es fácil de utilizar, fácil de aplicar, además va a ser muy útil para sus negocios. Pueden acceder a cualquier hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin movilizarse desde cualquier parte en donde ustedes estén ubicados. Cuenta con ayuda de expertos vía telefónica o a través de videoconferencia. Y también ustedes tienen acceso a las guías con los consejos prácticos y herramientas fáciles de implementar de estas 4 guías. En lo que tiene que ver con eh, esta tercera guía de organizar sus finanzas, vamos a empezar diciendo que es importante que ustedes lleven un registro básico de todo lo relacionado a su negocio en el campo financiero. Y la importancia del control financiero es eh, eh, muy determinante. En este caso, nos dice, por ejemplo, William Thompson, que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, debemos llevar nuestras cuentas en orden, debemos tener todos los datos financieros para que nos pueda permitir tomar las mejores decisiones financieras en función del mantenimiento y crecimiento de su negocio. Las finanzas limpias son la clave para llegar al éxito de su negocio. También las finanzas estables y balanceadas requieren estar pendientes de cada uno de sus movimientos, de sus ingresos, de sus gastos. Todo esto debe estar registrado al detalle. Nosotros hemos visto cómo muchos de los pequeños negocios fracasan porque no saben manejar bien este flujo de caja, es decir, estos ingresos de dinero y salidas de dinero de sus negocios. Y en este sentido, el ciclo financiero es muy importante. Entonces, comenzamos por el dinero en efectivo que tenemos para iniciar nuestro negocio, ¿no? Entonces, puede ser que en el caso de que usted, por ejemplo, tenga una tienda, usted compra los productos, ¿verdad? Y luego hace la etapa de la venta, luego cobra y entonces tiene dinero en efectivo y vuelve todo este ciclo financiero. En el caso de que usted, digamos, tiene una pequeña negocio sobre, por ejemplo, elaboración de camisas, por decir algo, usted entonces comienza con su capital de inversión, con su dinero en efectivo, compra las materias primas, la tela, etcétera, luego fabrica esos productos, los convierte en productos terminados, hace la venta, hace el proceso de cobro y luego entonces recibe dinero efectivo para continuar con este ciclo financiero. La empresa entonces, entre otras muchas cosas, podemos decir que es un sistema de flujo de fondos. Como ustedes ven en esta pequeña lámina, nos determina todo este proceso y cómo va entrando y saliendo el dinero en este flujo. Entonces, lo que pretende la función financiera es planificar y controlar esa circulación. La idea es que si usted ya cobró, pase ese dinero otra vez a la caja para que con ese dinero entonces usted pueda seguir haciendo las compras y pueda hacer todo el proceso financiero. El gran problema es que entonces cuando no hacemos un buen flujo de fondos, cuando usted ya cobró el dinero de las ventas y no le pasa a caja, sino le pasa al bolsillo de la familia, entonces para el siguiente proceso ya no tiene dinero para hacer la compra de los productos que venden en la tienda o la compra de la tela
para fabricación de camisas y se paran esos procesos, consecuentemente después viene con la quiebra de los negocios. Es muy importante que ustedes sepan manejar estos fondos, esta circulación de dinero efectivo en sus negocios. Entonces, miren, la guía denominada Organiza tus finanzas, que es la guía número 3 de este programa Yo Mejoro mi Negocio, comienza entonces con el control al detalle de sus ingresos y gastos. Después vamos a identificar sus deudas a corto y largo plazo, porque no solamente hablamos de ingresos, también hablamos de salidas de dinero, hablamos de cuáles son sus deudas, cómo va a pagarlas, en qué tiempo va a pagarlas, a qué tasa de interés las va a pagar. Luego vamos también a priorizar las compras y los gastos. El éxito de un negocio no está solamente en saber vender, sino también en saber comprar sus productos, sus materias primas. Luego vamos a calcular el punto de equilibrio, que es un concepto fundamental para el buen manejo de sus finanzas. Luego también tenemos que hacer un presupuesto de las ventas, también evidentemente un presupuesto de las compras y luego también un aspecto que muchos pequeños negocios descuidan, que es la atención de las cuentas por cobrar. En pequeños negocios, en la tienda del barrio, vienen los clientes a pedir entonces crédito y tenemos muchas pequeñas deudas que no son pagadas y que de pronto después pueden inclusive hacer quebrar al negocio. De otro lado, como todas las otras guías, tenemos también aquí herramientas de soporte que las vamos a señalar al final de esta guía, ¿sí? Entonces, comenzamos con la necesidad de hacer los registros básicos en un negocio. La sugerencia es, por favor, lleven un libro de ingresos y egresos diariamente con las fechas y tipos de cuenta, es decir, compré tal cantidad de productos a tal precio, a tal fecha. Es muy importante que se den el tiempo suficiente para ir anotando entonces cuáles son estos gastos y estos ingresos que ustedes tienen de forma diaria. También otro registro básico es su libro de deudas, de cuentas por pagar. Hay que establecer quién es el beneficiario, a quién le debe usted, a qué plazo, a 12 meses, a 36 meses o por días y qué tasa de interés. Esto nos sirve fundamentalmente para determinar que deberíamos pagar primero las deudas que tienen mayor tasa de interés. También deberíamos llevar consecuentemente un libro de cuentas por cobrar. Y esto también se lo debemos llevar por cliente y por fecha de vencimiento. Estos tres libros, estos tres registros son fundamentales para su pequeño negocio. Los puede hacer en primera instancia anotando en un cuaderno estos movimientos que usted tiene en su negocio. Y después, si usted ya tiene alguien quien ayude, en una tabla de Excel que es mucho más fácil, como lo vamos a ver aquí en esta guía. Entonces, el control al detalle de ingresos y egresos hemos dicho que es fundamental. Mantener ese registro completo al detalle de todos los ingresos y gastos. Y saber a dónde va el dinero te ayudará a controlarlo y además tomar las decisiones financieras más adecuadas para tu negocio. En el anexo 2, por ejemplo, tenemos aquí, esta es una página interactiva, está en Excel. Ustedes pueden poner aquí el nombre de su negocio y vamos a poner aquí el concepto. Es decir, vamos a decir compra de 50 libras de arroz, en qué fecha, ¿no es cierto? Y esto es un ingreso o un gasto. Evidentemente, la compra del arroz será un gasto. Luego vamos a decir aquí, venta de 20 libras de azúcar, ¿ok? ¿En qué fecha? Y eso será un ingreso. Y vamos a anotar los valores aquí de estos ingresos y sus gastos. Como ven ustedes, es muy simple en un cuaderno o si ya tenemos mejor una tabla de Excel. Y también es importante, como hemos dicho, controlar las deudas. Haga esa lista de todas las deudas que tenga, identificando acreedores, cuánto debe, cuál es la tasa de interés, el valor de la cuota y el tiempo en el cual debe pagar. También esto ayudará a tomar mejores decisiones sobre los pagos más urgentes y aquellos que puede aplazar. ¿Sí? A veces debemos a la familia, al amigo, al conocido, tal vez él nos puede esperar un poco, pero porque no nos va a cobrar tantos intereses, pero sí tenemos deudas con instituciones financieras, hay que cumplirlas. Luego, entonces, es importante identificar y controlar, registrar sus deudas. Aquí hay un instrumento que es el anexo 3, en donde tenemos inclusive las instrucciones
Esta herramienta tiene 3 hojas. En la primera encontrarán las indicaciones para usarla. En la segunda está la herramienta para ser usada de manera digital y en la tercera está el formato para imprimir si deseas llevarlo de forma manual. Es decir, también este anexo ustedes se pueden bajar de la página web de la guía número 3 en las herramientas y la pueden imprimir y ahí entonces hacer sus anotaciones. Cada columna tiene una explicación de la información que necesita ingresar y se despliega al colocar el puntero del mouse sobre la celda que tiene una marca de color en la esquina superior derecha. Entonces van a poner aquí, a ver, ¿a quién debo? A el proveedor de harina. Entonces, el concepto, por qué es lo que le debe, cuál es el monto total, cuál es la cuota si le dio a plazos, la fecha de pago y aquí automáticamente la tabla le va a dar los días que le faltan, sí, porque aquí nosotros vamos a poner la fecha de ingreso y aquí los días que es la fecha de pago y automáticamente le va a salir aquí la tabla los días que le faltan para pagar las deudas. Las que están en rojo serían los que usted está retrasado y las que están en verde serán las que están normales. ¿Qué tipo de deuda es? Si es de corto plazo, de mediano o largo plazo y si quiere poner algunas observaciones. Esto es importante que también sepamos diferenciar lo que es importante de lo urgente. Entonces, en este pequeño cuadrante nosotros tenemos aquí actividades de su negocio que son importantes y urgentes o actividades que son importantes y no urgentes. Actividades no importantes pero que pueden ser urgentes y actividades que son no importantes y no urgentes. Veamos los ejemplos. Dice, ¿qué gastos son importantes y urgentes? Por ejemplo, aquellos en los cuales el negocio no puede funcionar en un breve periodo de tiempo, es decir, son aquellos gastos vitales para el negocio. Por ejemplo, la compra de la materia prima, la cuota de los préstamos, los servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, celular. Si usted no paga estos gastos, entonces su negocio se va a ver afectado. Si no tiene materia prima, entonces no puede producir. Si no paga puntualmente las cuotas de los préstamos a las instituciones financieras, podría ser que esté en la central de riesgos y si está en la central de riesgos, usted sabe que ya no puede hacer más préstamos en el sistema financiero. Igual, si no paga la luz, el agua, le pueden cortar y usted no podrá ofrecer los servicios o productos que ofrecen su negocio. De otro lado, tenemos gastos que pueden ser importantes y no urgentes. Por ejemplo, ¿qué gastos son? Los que apoyan el funcionamiento del negocio, pero no le afectan en el corto plazo. Es decir, son gastos importantes para el negocio, pero no urgentes. Por ejemplo, las adecuaciones del local o el cambio de logotipo del negocio. La adecuación del local, usted puede decir, sí, quiero comprar nuevas sillas para mi restaurante, pero si bien es importante, no es un gasto muy urgente, lo podría aplazar en el tiempo o decir ya el logotipo que tengo de mi negocio está ya caducado, quiero hacer uno nuevo. Bueno, no pasa nada si usted aplaza un poco esos gastos. De otro lado tenemos gastos que son no importantes y urgentes. ¿Qué gastos son? Los que se deben hacer de manera inmediata, aunque no arriesguen el funcionamiento del negocio. Son gastos no importantes, pero que si ya se comprometieron, hay que hacerlo. Por ejemplo, bolsas con el logotipo del negocio impreso. Entonces, usted dice, mi negocio es ecológico, mi negocio trata de proteger el medio ambiente, entonces en vez de las fundas de plástico voy a dar bolsas de tela o bolsas de papel reciclado, entonces, y ahí vamos a poner el logo, entonces necesito de manera urgente hacer ese gasto porque ya lo he anunciado a mis vecinos, a mis clientes que vamos a hacer ese proceso. De otro lado, al final tenemos gastos que son no importantes y no urgentes, es decir, los que no arriesgan el funcionamiento del negocio en el corto ni en el largo plazo, es decir, son gastos innecesarios. No pasa nada si usted no hace esos gastos. Por ejemplo, renovación de equipos que todavía funcionan, adornos para el negocio o regalos para clientes. Si estamos en crisis financiera, no podemos estar obsequiando regalos a nuestros clientes. También si estamos funcionando bien con los equipos que tenemos actualmente, es decir, la congeladora todavía funciona y entonces no es ni importante ni urgente hacer ese gasto, porque de pronto tenemos otros gastos que sí son importantes y sí son urgentes, de los cuales depende el funcionamiento del negocio. Miren, si nosotros tenemos la capacidad de discriminar, de hacer esta pequeña tabla, les aseguro que van a tener una buena salud financiera en el futuro en sus negocios. Es decir,
vamos a anotar en esta tablita con esos conceptos y estos ejemplos, ustedes podrían perfectamente entonces llevar de manera más adecuada cuáles son esos gastos que van a redundar en el beneficio o no de su negocio. Y los costos del negocio son importantes. Esa información real de cuánto cuesta realmente mantener el negocio es importante. El hecho de costear bien todos los elementos harán entonces que usted pueda tener o no mayores utilidades. ¿Qué es el costo? El costo es ese gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Entonces, si usted está en un restaurante y está ofreciendo ceviches, entonces, a ver, ¿cuánto me cuesta producir cada ceviche? ¿Qué elementos entran ahí? A ver, la materia prima, los indirectos, luz, agua, su sueldo, los meseros, etcétera, etcétera, etcétera. Al determinar el costo de producción, entonces se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión. El precio al público es la suma del costo más el beneficio. Entonces, usted dice, a mí me cuesta, no sé, por decir algo, $4 producir un ceviche y le voy a vender en 6. Entonces decimos, $4 es el costo de producción, $2 es el beneficio que espero. Entonces, el precio del venta al público será 4 más 2, $6, ¿sí? Y los componentes del costo, ¿cuáles son? Materia prima, mano de obra y los costos indirectos. Entonces, nosotros deberíamos poner en un papel todos los costos que están asociados a su negocio para ver entonces si es que usted está teniendo costos de producción adecuados para que en función de eso pueda establecer beneficios y consecuentemente precios de venta al público. ¿Cómo podemos determinar estos costos entonces? Tenemos varios tipos. Tenemos los costos fijos y los costos variables. Tenemos un costo fijo, que es aquel que se debe pagar independientemente del volumen de ventas, como el pago de luz, sueldos, arriendo de su local, etcétera. Entonces, si usted tiene un mesero en su restaurante, entonces sabe que tiene que pagarle el sueldo independientemente si hay un cliente o 20 clientes, porque el sueldo de él será de manera mensual. El arriendo de local, si usted arrienda para hacer su cevichería, entonces el local usted tiene que pagar, independientemente de lo que venda, tiene que pagar los 200 o $300 mensuales de arriendo. ¿Sí? Eso es un costo fijo, el que no cambia. Pero tenemos costos variables, es decir, que cambian en función del volumen de producción y de cuánto ustedes venden. Por ejemplo, la compra de materiales y productos. Si usted vende más ceviches, tendrá que comprar más pescado, más camarón, ¿no es cierto? Entonces, ese será un costo variable porque está en función del nivel de ventas. Y también un concepto importante de manejar es el margen de contribución, que es la diferencia entre las ventas menos los costos variables. Entonces, es importante que nosotros sepamos diferenciar lo que es los costos fijos en nuestro negocio, los costos variables y calcular entonces también el margen de contribución. El punto de equilibrio es otro concepto muy importante. Muy pocos pequeños negocios lo pueden hacer, deberían hacerlo. Es cuando los ingresos son iguales a los costos. En ese punto no hay ni utilidad ni pérdida. Siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de la cevichería, usted dice, para yo ni ganar ni perder, debería vender por lo menos 20 ceviches diarios. Si vendo 20 ceviches diarios, no gano ni pierdo, pero si ya vendo 21 ceviches, voy a ganar. Si vendo menos de 20 ceviches, si vendo 15 ceviches diarios, voy a perder. ¿Sí? Y este punto es una referencia importante, ya que es un límite que influye para diseñar actividades que conduzcan a estar siempre arriba de él. Siempre deberíamos estar por encima de ese punto de equilibrio, sea que sean unidades producidas o vendidas o en montos de dinero. Lo más alejado de ese lugar, lo más arriba del punto de equilibrio deberíamos estar porque ahí vamos a tener mayores utilidades. Si estamos muy por debajo del punto de equilibrio, vamos a obtener pérdidas. Para calcular este punto de equilibrio es necesario entonces tener perfectamente claro los costos fijos, como dijimos, los costos variables y el margen de contribución. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Miren, tenemos una tienda, ¿sí? Y entonces, en la tienda, digamos que vamos a ofrecer arroz, azúcar, huevos, aceite y aceite de medida, ¿sí? Aquí está la columna de las unidades de medida. El arroz en libras, el azúcar en libras, los huevos en unidades, el aceite de litro y medio litro en botellas. Aquí están
las unidades vendidas al mes. Entonces tenemos 1.000 libras de arroz al mes, 1.000 libras de azúcar, etc. Aquí tenemos los precios unitarios. Entonces, 35 centavos la libra de arroz, 25 centavos la libra de azúcar, huevos a 9 centavos, etc. Acá tenemos el precio de venta. En el negocio vendemos a 50 centavos de dólar la libra de arroz, a 32 centavos la libra de azúcar. Estos son datos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestros detalles que ya hicimos de ingresos y gastos. Si nosotros compramos a 35 centavos la libra y la vendemos a 50 centavos, ¿ok? Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Porque estos datos son los que arrojan en la información previa que ya tenemos en nuestro cuaderno, en nuestra hoja de Excel. Y después, en esta tablita que es interactiva, es decir, ustedes solamente ponen estos datos y automáticamente ya les va a calcular toda esta parte derecha de acá. Entonces, ¿de dónde sale la compra total? La compra total sale de multiplicar 1.000 unidades vendidas al mes por 35 centavos. 1.000 por 0,35 nos da $350. ¿Sí? 1.000 libras de azúcar a 25 centavos nos dan $250. Y así sucesivamente. Entonces, la compra es multiplicar las unidades mensuales por el precio unitario. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente columna de venta total. ¿Cómo sale? De la multiplicación de las ventas unidades, que son 1.000, por los 50 centavos que cuesta cada libra de arroz. Entonces, 1.000 libras por 50 centavos, entonces darán los $500. 1.000 libras por 32 centavos nos darán $320. ¿Sí? Como ven ustedes, es muy sencillo. Ahora, la sumatoria de todo lo que hemos comprado sale 1.075, esto lo calcula automáticamente la tabla, y luego, igual las ventas totales nos da 1.545, ¿sí? Luego, la tabla nos calcula el porcentaje del costo de venta, que no es otra cosa. ¿Qué porcentaje representa entonces los 350 de 500? ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen la sencilla regla de 3, 500 es 100, 350 ¿cuánto? Entonces nos dará 70%. Esto calcula automáticamente la tabla, pero para que ustedes sepan de dónde sale. Entonces, 350 representa el 70% de los 500. Por diferencia, el margen de contribución será 30%. ¿Sí? Entonces, 70% más 30% nos dará el 100%. ¿Sí? Entonces, en el otro ejemplo, igual. Entonces, 250 representa el 78% de 320. ¿Cuál será el margen de contribución? La diferencia para llegar a 100. 100 menos 78, 22. ¿Sí? Entonces, así tenemos para todos los productos. Miren, entonces nosotros podríamos ver que el más alto costo de venta en estos productos es en el azúcar y el menor margen de contribución evidentemente también es en el azúcar. ¿Sí? Entonces, lo que hace la tabla después es sacar un promedio de estos 5 valores y nos sale que el promedio del porcentaje de costo de venta es 70%, consecuentemente, el promedio del margen de contribución será 30%, porque 100 menos 70, entonces nos da 30. ¿Sí? Hasta ahí, bien, ¿no es cierto? Entonces, costo de venta es el porcentaje de lo que representa la compra total en función de la venta total y el margen de contribución, la diferencia entre 100 menos el costo de venta. Y luego también tenemos otra variable que es importante, ¿cuál es la participación del producto en el 100% de las ventas? Entonces, si nosotros vemos aquí, 500 representa el 32% de 1.545. Sí, es decir, el vender $500 de 1.545 nos da el 32%. Es decir, en este caso, la mayor participación del producto está en el arroz. Luego podemos ver aquí entonces que las ventas de aceite de medio litro son $300, ¿no es cierto? Y eso representa
el 19% del 100% de las ventas totales. ¿Ok? ¿Por qué es importante tener estos valores? Porque en función de el dato que tenemos aquí de compra total, del dato que tenemos de venta total y de los porcentajes, tanto de costo de venta como de margen de contribución, nos van a permitir entonces calcular el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, como ven, es muy sencillo. Ustedes solo tienen que poner los datos acá y automáticamente la tabla le va a ir calculando los demás datos. Luego, entonces, ya tenemos los costos variables, tenemos que ir ahora a los costos fijos. En este sencillo ejemplo, tenemos solo dos costos fijos. El uno que es el sueldo, digamos, del empresario, del emprendedor, del dueño del negocio. Póngase en un sueldo, amigos, amigas, porque muchas veces decimos, no, si es mi negocio, ¿por qué me voy a poner? Pero piensen que si ustedes no están al frente del negocio, deberían contratar a alguien y a ese alguien tienen que pagarle un sueldo para que haga esas actividades que ustedes las vienen haciendo. Muchos negocios hemos visto que no son rentables porque no asumen ese costo. Entonces, usted sabe que el sueldo básico es de 425, ¿no es cierto? Ah, en el ejemplo este, que sea de 425, y luego su aporte al Seguro Social de 20.60, entonces usted le cuesta a su negocio 512,55 al mes. ¿Por qué es importante también que tenga una afiliación? Mire, el tiempo pasa tan rápido y es mejor que usted tenga una aportación a la seguridad social porque va a tener posibilidades también de hacer créditos para su casita, quiebra-farios y también lo más importante, su seguridad de su salud, porque tiene medicinas, tiene hospitales, etcétera. Entonces, afíliese y también asígnese un sueldo. Entonces, el sueldo será, el total del sueldo será 512,55. Pero también tenemos otros costos mensuales. Aquí decimos que no vamos a pagar arriendo, pero sin embargo usted lo puede poner si es que pagar arriendo. Esta es una tabla igual que usted solo pone los datos. Dice pago $5 en agua, $5 en $10 en luz, 20 en teléfono, 2 en celular. Y aquí usted podría poner todos los costos mensuales fijos que va haciendo cada mes, ¿no es cierto? Entonces, si usted suma los 512,55 más estos valores, nos va a dar 559,55. Es decir, el total de mis gastos, de mis costos fijos mensuales, perdón, es 559,55. Ojo, que también usted aquí podría poner los valores que tuviera si es que tiene un préstamo hipotecario. Entonces aquí va a poner lo que paga mensual, o si tiene un préstamo de consumo al banco, a la cooperativa, también va a poner aquí la cuota fija que paga mensual. Esto automáticamente entonces se va a ver reflejado en esta sumatoria acá y además se va a ver reflejado acá también, ¿no es cierto? En el total de costos fijos mensuales y deudas, ¿de acuerdo? Si nosotros ya tenemos los costos variables y los costos fijos, entonces vamos a la siguiente tabla, que es ya el cálculo del punto de equilibrio en ventas. Y esto, entonces, nos calcula automáticamente ya esta tablita, ¿no es cierto? Entonces, por concepto, el margen de contribución es el total del margen de contribución dividido por el total del precio de ventas. Si ustedes se acuerdan, entonces, el margen de contribución en este ejercicio promedio era del 30%, porque el costo fijo era 70%, ¿no es cierto? Entonces, miren, este era el total de ventas de los 5 productos que vimos en la tabla y automáticamente ya se va a cargar aquí. Entonces, 470 dividido para 1.545 por 100 nos va a dar el 30%, que es el margen de contribución promedio que lo vimos en esta tabla, ¿no es cierto? Aquí está, margen de contribución promedio 30%, 1.545 las ventas. De ahí nos salen los datos, ¿sí? Luego, entonces, vamos a ver el punto de equilibrio, que son los costos fijos mensuales dividido para ese 30% de margen de contribución. Y aquí nos dice que el punto de equilibrio en miles de dólares es desde 1.740,26. ¿Qué significa estos 1.740,26? Significa que nosotros deberíamos vender en nuestra tienda 1.740,26 para no ganar ni perder dinero. ¿Sí? Si nosotros entonces estamos vendiendo 1.545, como vimos
Aquí las ventas totales en este ejemplo son 1.545, pero el punto de equilibrio nos dice que es 1.740. ¿Qué significa eso? Que estamos por debajo del punto de equilibrio y consecuentemente vendiendo esos 5 productos en la tienda vamos a perder dinero, ¿sí? Entonces, acá nos calcula automáticamente ya esta tabla que para ni perder ni ganar deberíamos vender 80.32 dólares diarios, 401.60 a la semana y deberíamos vender 1.740 al mes. Miren, entonces también aquí es otra forma. Si nosotros tenemos 1.740, que es el punto de equilibrio, los costos variables son 1.210, nos queda entonces que el margen de contribución es de 529.40 y menos los costos fijos mensuales que son 529.40, entonces la utilidad neta es cero. Si tenemos utilidad neta cero, quiere decir que los costos fijos son iguales a, digamos que los costos totales son iguales a los ingresos totales y en ese punto tenemos entonces ni ganancia ni pérdida. ¿Ok? Entonces, que esto, miren, nos permite para nosotros tomar decisiones. Si nosotros decimos aquí que el punto de equilibrio es 1.740, ¿qué deberíamos hacer? Aumentar aquí y llegar por lo menos a 1.740 para ni ganar ni perder, ¿no es cierto? Entonces, hay dos vías que podríamos incrementar este valor. ¿Cómo podemos incrementar por dos vías? La una es vendiendo más unidades, ¿no es cierto? Vendiendo más unidades para que la venta sea mayor o también subiendo el precio. Pero subir el precio es complicado, ¿no es cierto? Porque algunos precios son oficiales o tampoco podemos subir mucho el precio porque podríamos perder clientela. Tal vez la otra alternativa es comprar productos más baratos para que el margen de contribución sea más alto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, con esta sencilla hoja de cálculo, nosotros podemos determinar cómo estamos en el punto de equilibrio y en función de eso también tomar decisiones fundamentales para el éxito de su negocio. Tal vez estos son ejemplos sencillos que les proponemos que ustedes hagan en sus negocios para que puedan llevar de mejor forma sus cuentas. De otro lado, también es importante hacer las proyecciones. ¿Cuánto queremos vender a futuro? Y no solamente, entonces, debemos tomar en cuenta las compras, también tenemos que hacer la proyección de las ventas, sí, la cantidad de ingresos que un negocio espera alcanzar en el futuro al inicio del año, decir, a ver, tenemos un registro histórico, ¿no es cierto?, de las ventas del año pasado. Entonces, siempre nosotros debemos decir, ok, este año vamos a crecer 5 o 10% o el margen que ustedes estimen pertinente. Entonces, parte del punto de equilibrio identifica cuánto quieres ganar. Entonces, tú dices, yo necesito vender 1.740 al mes. Yo quiero llegar a ganar 3.000. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar las ventas. ¿En qué productos puedo incrementar más las ventas? ¿Qué productos podría subir el precio? ¿Cuáles productos de pronto hasta podría bajar los precios? ¿Dónde puedo comprar las materias primas más baratas para mejorar mi margen de contribución? Como dijimos, analizar el histórico de ventas, cuál es el esfuerzo de ventas que debes realizar también para alcanzar el objetivo. Es decir, necesitas contratar más gente, necesitas comprar más cosas, adecuar tu local, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que no es que hay que ser realista, ¿no es cierto? Sí, hay que ser ambicioso, pero realista al mismo tiempo. Es decir, no, si no, yo vendía 1.740 al mes y ahora voy a vender 5 millones. Sabemos que puede ser muy ambicioso, pero es poco realista. Y por eso hay que analizar siempre el comportamiento del mercado. No hay que subir precios por subir precios. A veces uno sube de más el precio y pierde clientela. También hay que ver que no vendas muy por debajo también del precio de la competencia, ¿no es cierto? Y también hay que hacer un presupuesto de compras. Entonces, toma en cuenta aquello que sueles vender y otros productos nuevos que podrían interesar a tus clientes. Hay que estar siempre analizando el mercado. Como vimos en la guía 2, hay que estar viendo siempre el comportamiento del consumidor, de sus clientes. Entonces, vea siempre qué productos nuevos te podría lanzar al mercado, para prevea también cuánto dinero necesita para abastecerse un negocio y contar siempre con un inventario suficiente para atender a los clientes. Vean, usted va a una tienda en el barrio y dice, deme aceite de oliva. No, no tengo aceite de oliva. Deme mantequilla de tal marca. No, no tengo. Y entonces uno dice, no me voy a esa tienda porque no tienen de todos los productos y ya no voy a perder el tiempo. También el éxito, amigos, amigas.
de un negocio no está solamente en saber vender, sino también en saber comprar. Evalúa a los proveedores tomando en cuenta calidad, precio, servicio y tiempo de entrega. Haga también una tabla de sus proveedores. Póngales entonces ahí, califíqueles y vea precios, servicios, tiempos de entrega. El éxito, por ejemplo, no solamente, por ejemplo, en una cevichería, que estábamos hablando, no solamente es hacer de calidad del producto, una buena atención al cliente, sino también el saber comprar el producto. A ver, ¿dónde voy a comprar el camarón de buena calidad, con bajo precio, o el pescado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son sus proveedores que le van a permitir que su margen de ganancia sea mayor? También, entonces, consecuentemente, tenemos que elaborar ese presupuesto de compras, no solamente el presupuesto de ventas. Ustedes ven aquí en el anexo número 8, entonces el presupuesto de compras. Entonces tenemos aquí, a ver, podemos poner en la tabla el nombre de su negocio, la fecha de hoy, cuál es el presupuesto que usted estima. Entonces, para las compras, cuál es el total de compras que usted ha hecho y cuál es el dinero sobrante. Entonces, en el ejemplo que habíamos visto antes, entonces tenemos aquí, ¿no es cierto? A ver, necesitamos comprar 1,000 libras de arroz a 35 centavos, son 350. Necesitamos comprar las 1,000 libras de azúcar a 25 centavos, 250. Entonces, aquí es una tabla que nosotros ya tenemos igualmente. Nosotros ponemos los datos aquí en estas columnas y automáticamente nos va a calcular ya el valor total y entonces también vamos a determinar entonces cuánto dinero necesitamos para hacer las compras para mantener nuestro negocio. Es importante que siempre revisemos el inventario. No podemos ir en la cevichería, vamos a pedir un ceviche, decir, un ceviche de pulpo, no, no tengo pulpo. Deme un ceviche de ostión, no tengo ostión. Deme un ceviche, no sé, de cangrejo, no, no hay cangrejo. Entonces, perdemos clientela porque no tenemos el inventario. Nosotros ya sabemos qué nos que están pidiendo nuestros clientes y siempre debemos tener respuesta. Y podemos implementar esta política FIFO, en inglés es First in, First out, es decir, lo primero que entra, lo primero que sale. Si nosotros tenemos entonces que vendemos, por ejemplo, arroz en nuestra tienda, debemos, las primeras compras de arroz que hicimos hace un mes o 2 meses, esos serían los primeros productos que tenemos que vender. Porque si vendemos lo primero que llega, entonces corremos el riesgo de tener los últimos productos que compramos que se pueden deteriorar, que se pueden perder. Entonces, lo primero que entra es lo primero que sale, ¿sí? Como dijimos, hay que buscar nuevas opciones de proveedores, no hay que casarse con un solo proveedor, porque si uno tiene un solo proveedor de sus productos, corremos el riesgo de que ese proveedor le ponga el precio que quiera, las condiciones que quiera, y usted no tiene entonces capacidad de negociación. Busque 3, 4, 5 proveedores del mismo producto para que usted, en el caso de que un proveedor no lo tenga, vaya donde el otro proveedor, pero lo importante es que nunca le falte los productos o las materias primas en su negocio y siempre hay que utilizar la misma unidad de medida. Si no es que en un proveedor me venden libras y el otro me vende en kilos. Entonces trate de unificar las unidades de medida para llevar un buen punto. ¿Sí? Entonces, para concluir, tenemos que esta guía número 3 sobre organiza tus finanzas tiene los siguientes pasos. Primero, controle sus ingresos y gastos, es decir, diariamente hemos dicho la necesidad de registrar sus ingresos y sus gastos. Segundo, identifique sus deudas también. ¿A quiénes debe usted? Registre las deudas. Acuérdese que este registro nos permite diferenciar cuáles son las deudas que tienen más alta tasa de interés para tratar de pagarlas en el menor tiempo posible. Priorice las deudas también, haga esa matriz de priorización de deudas que dijimos, haga la proyección de sus ventas. Para eso entonces utilice esa sencilla herramienta que les acabamos de indicar que es el punto de equilibrio. También haga un presupuesto de compras, es decir, compre únicamente lo que venda más rápido para evaluar también a sus proveedores y finalmente también gestione las cuentas por cobrar. Es importante también entonces que logremos eh, no tener deudas que tienen que pagarnos a nosotros que sean muy altas, ¿sí? Luego tenemos las herramientas de soporte, como todas las otras guías, tenemos un video de control de gastos e ingresos, tenemos el registro de ingresos y egresos,
Tenemos el registro de deudas, tenemos la matriz de priorización, tenemos un video sobre el cálculo del punto de equilibrio, la herramienta de análisis de costos y punto de equilibrio, tenemos un video también de cómo hacer la proyección de ventas, la herramienta para elaboración del presupuesto de compras y también el registro de cuentas por cobrar. Como siempre, si ustedes hacen un clic en cualquiera de estas herramientas, se le va a desplegar entonces el correspondiente eh, formato en donde ustedes pueden ver esta eh, tabla, etcétera, ¿no? Bueno, todo este material disponible está aquí en esta página web que hemos dicho, cuidatufuturo.com, yo mejoro mi negocio, ¿sí? Entonces, esperamos que esta guía de Organiza tus finanzas haya sido de su utilidad. Acuérdense, vimos la primera guía que era sobre cómo fortalecer tu negocio a través de WhatsApp, la segunda guía de cómo era la posibilidad de crear productos y promociones para sus clientes y esta tercera guía de cómo organizar sus finanzas. Esperamos que esta información sea de su utilidad y nos vemos entonces en la próxima guía sobre cómo proteger el medio ambiente en nuestro negocio. Les agradecemos mucho y que tengan un excelente día. Muchas gracias.